Dicen autores como Santiago Hermesilla y Jesús G. Maestro que la democracia está sacralizada. Vale, ¿qué proponen? Proponen una dictadura, proponen una aristocracia de gente de sangre azul. ¿Qué proponen? A mí cuéntame qué proponen, porque decir que todo está mal, decir que están equivocados todos, decir que el mundo no es perfecto, y lo hablábamos el otro día entre lo perfecto y lo bueno, es una barbaridad. Es muy fácil, es que agarra lo que quieras. Las patatas fritas, las papas fritas, no son todo lo buenas que deberían, no te nutren lo suficiente, o no saben todas a ajo y a ti te gusta el ajo. Nada es perfecto, puedes criticarlo todo, puedes criticar el papel que te venden en la papelería, puedes criticar este streaming, puedes criticar la ropa que traigo, puedes criticar el precio de la electricidad, puedes criticarlo absolutamente todo bajo la premisa, no es perfecto. Y nada va a ser perfecto. La democracia es enormemente imperfecta. Pero hay que analizar las opciones. Es decir, tenemos que buscar lo bueno y no lo mal y no lo perfecto. Porque decía Hitchens que lo perfecto no te haga enemigo de lo bueno. Mira, la gente que los congresistas demócratas que en Estados Unidos votaron en contra del paquete de infraestructura de Joe Biden, por ejemplo, me resultaron deprimentes. Y entre ellos estaba Alexandria Ocasio-Cortez, que es un personaje que me parece interesante. Estaban otra serie de personas, pero principalmente ella, que me parece una persona interesante, pero a veces ha demostrado estar terriblemente ideologizada y sectarizada. Como no resolvía todos los problemas que quería la ley de infraestructuras, entonces ya no le gustó y votó contra ella. Y Bernie Sanders ha estado votando en contra de leyes porque le parecen insuficientes. Noticia de última hora, todas las leyes van a ser insuficientes. Si tuviéramos la receta para hacer leyes perfectas, ya las habríamos hecho y entonces no tendríamos que hacer nuevas. Pero esa crítica a que la democracia es que la democracia tiene muchos problemas, ya sí, y todo tiene muchos problemas, es parte de la vida. Nada es perfecto. Pero esa es una crítica vacía. Si no tienes algo mejor que proponer, o si no tienes concretamente que decir, bueno, es que esto es lo que falla, sino que metes la brocha gorda y dices, todo esto está mal, claro que pueden dar una columna en el periódico, puedes ser tertuliano en la tele, te pueden caer muchos reflectores y te van a hacer mucho casito, pero no estás aportando nada. La crítica de una realidad compleja no se hace con simplezas.